Bueno, buenas tardes. Hoy es un gusto tener entre nosotros por primera vez en Girona a Claudio Agüero. Pertenece a una familia de filósofos del derecho, de los que seguiremos teniendo visitas, creo, en este curso académico, y así que es un gusto también en este sentido ir recibiendo a la familia Agüero por Girona. Esa recepción familiar empieza hoy con Claudio, seguirá con Sebastián en algunas semanas. Claudio es doctor en Derecho en Ciencias Humanas, creo, ¿verdad? En Ciencias Humanas en la Universidad Austral de Chile, que es otra universidad con la que tenemos muy buenas relaciones y también muy buenos amigos, como Daniela Catino, por ejemplo, y por la que han pasado también algunos salidos del doctorado de esta casa, como Jonathan Valenzuela, etc. Y hoy nos viene a presentar un trabajo sobre la racionalidad de las decisiones judiciales en materia de prueba, por título Racionalidad objetiva y la racionalidad subjetiva en las decisiones probatorias. Claudio, estamos muy contentos de que nos visites, esta es tu casa, y de momento estos son, a partir de ahora que empieza a correr el reloj, tus 45 minutos. Y después tenemos tiempo para una discusión. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia y por la organización de este seminario en un algo improvisado viaje desde Chile y también un poco accidentado, pero ya estamos aquí. Es un gusto estar por primera vez en Girona, es una facultad en donde el derecho probatorio se cultiva a un muy alto nivel, de tal manera de que vengo aquí a presentar un paper que está en proceso de construcción. En ese sentido, tanto su redacción, bastante sintética y densa, como algunas de las ideas que postulo ahí son derrotables, absolutamente derrotables. Y la exposición la voy a concentrar en explicar más o menos cuáles son los presupuestos del trabajo y cuáles son las consecuencias que yo derivo de esos presupuestos. Pueden realizarme preguntas mientras expongo si así lo estiman pertinente. Espero no usar los 45 minutos de los que dispongo, ser un poco más breve. Espero sí ser claro. Después de algunas horas en la clase económica de un par de aviones, la reformulación de la tesis central del trabajo la he modificado un poco. Voy a intentar ser fiel al texto, pero la voy a presentar más o menos así. Creo que es necesario admitir lo que yo llamo una codependencia recíproca entre problemas probatorios epistémicos y problemas probatorios distributivos. Ya voy a explicar qué entiendo como codependencia recíproca, que básicamente significa aceptar una flexibilidad informativa mutua respecto de cuál es la información relevante para tomar decisiones epistémicas y normativas. Creo que esta idea de codependencia recíproca debe necesariamente vincularse con una idea sobre la racionalidad de estas decisiones probatorias. Entonces, tomo los trabajos de Juan Carlos Bayón y de Ricardo Caracholo para iniciar esta exploración sobre la codependencia entre decisiones epistémicas y decisiones normativas o distributivas. Del trabajo de Juan Carlos Bayón tomo principalmente esta diferencia entre problema epistémico y normativos, no es de él naturalmente, y en tanto cómo se solucionan estos problemas epistémicos, estoy de acuerdo con Bayón en que la concepción racionalista sobre la prueba tiene todas las de ganar.
de tal manera de que en general no tengo muchos problemas o no presento, por lo menos en este trabajo, muchas controversias respecto a esta concepción racionalista de la prueba o de cómo deben solucionarse estos problemas epistémicos. Mi principal cuestión son los problemas entonces normativos o de distribución del riesgo del error. ¿Qué ocurre con estas decisiones de distribución de riesgo del error? Creo que se pueden modelar estas decisiones de riesgo del error asociándolo a este trabajo clásico de Caracciolo entre racionalidad objetiva y racionalidad subjetiva, en la medida en que se entienda que las decisiones probatorias distributivas pueden ser modeladas como decisiones jurídicas individuales y por lo tanto pueden ser modeladas de acuerdo a la teoría de la elección racional. Bueno, en este trabajo del 87, lo que hace Caracciolo es mostrar que el modelo clásico de racionalidad basado en la predecibilidad de las decisiones tiene un problema, que yo le llamo un fallo. Y básicamente lo que Caracciolo muestra es que la concepción clásica de racionalidad objetiva asociada a la idea de predecible, y esta idea de predecible asociada a la idea de tomar una decisión con base a un sistema de valor compartido, no es posible solo así. Es necesario atender a un concepto complementario de racionalidad que Caracciolo llama racionalidad subjetiva. ¿En qué consiste este concepto complementario de racionalidad subjetiva? Bueno, Caracciolo dice: una decisión es racional en sentido subjetivo cuando el sujeto la toma en coherencia con el sistema de valores propio, ya no con el sistema de valores compartido. Y entonces señala que la tesis clásica de la predicción basada en la sistematicidad del sistema de valor, que es básicamente, al tener un sistema de valor, este sistema de valor es sistemático, y por lo tanto, al yo conocer el sistema de valor, puedo predecir la decisión del sujeto, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo puedo tener una decisión subjetivamente racional, pero objetivamente irracional y por lo tanto impredecible. Caracciolo básicamente analiza este problema y llega a la conclusión de que es necesario tomar en consideración la racionalidad subjetiva del decisor para poder formular una predicción. Y que no basta entonces con conocer el sistema de valor compartido, con conocer, llamémoslo en un sentido impropio, el sistema normativo y las formulaciones normativas que lo componen, porque esa información sobre el sistema normativo me es completamente insuficiente si yo no sé cuál es la decisión del sujeto, es decir, su racionalidad subjetiva, sobre la adopción de este sistema de valor para tomar la decisión. Entonces, ¿qué ocurre con esto llevado a las decisiones probatorias? Bueno, si queremos tener decisiones probatorias predecibles, deberíamos preguntarnos por la racionalidad objetiva y la racionalidad subjetiva de estas decisiones probatorias. Ya que las decisiones probatorias epistémicas se resuelven, a mi modo de ver, de acuerdo a los parámetros de la concepción racionalista de la prueba, no tengo demasiados problemas en la medida en que el sistema de valor adoptado por el agente es un sistema de valor inspirado por el concepto de verdad. Me parece que en general las personas sensatas toman decisiones basadas en la idea de verdad, en la prioridad del conocimiento científico, en algunas máximas de la experiencia, etc. De tal manera de que no hay demasiados problemas entre la racionalidad subjetiva y la racionalidad objetiva en las decisiones probatorias epistémicas, asumiendo, claro está, la primacía de la concepción racionalista de prueba en esa área. Si queremos discutir esa concepción, bueno, ese es otro problema. Pero ¿qué ocurre en las decisiones probatorias distributivas? En las decisiones probatorias distributivas, me parece a mí, podemos encontrar de una manera más fuerte o más patente este problema que Caracciolo analizaba. Es decir, podemos tener una decisión probatoria distributiva, una decisión probatoria de distribución de riesgo de error que sea subjetivamente racional,
pero sin embargo impredecible. En la medida en que nuestro conocimiento respecto del sistema normativo y de las formulaciones que el legislador ha dado para regular este problema distributivo no nos dice nada sobre cuál es la decisión del juez, en este caso, sobre el sistema de valor de referencia. Y por lo tanto, me parece a mí que es interesante explorar cómo dar un fundamento normativo a esta racionalidad subjetiva en este tipo de decisiones probatorias. Para eso me alejo del trabajo de Caracciolo y comienzo a explorar sobre cuáles serían las posibles consecuencias de llevar el trabajo de Caracciolo a las decisiones probatorias distributivas. Creo que el modelo tradicional de la teoría de la decisión racional, que es el modelo que Caracciolo trabaja, nos llevaría en este tipo de decisiones probatorias a una justificación, primero, basada en sistemas de preferencias. Segundo, esta justificación sería una justificación basada en juicios morales neutrales. Sería una justificación, digamos, que podría ser de base deontologicista o de base utilitarista, pero donde la información epistémica es solamente parcial. ¿Por qué? Porque las teorías, ya sea la consecuencialista estricta o la deontologicista, permiten el acceso de información solo hasta determinado nivel. Por lo tanto, esta decisión probatoria distributiva no se relaciona mucho o se relaciona hasta cierto punto con la decisión epistémica. Entonces, recuerden que mi tesis básica era que hay una codependencia recíproca. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Una teoría de la elección racional, como la que Caracciolo critica y cuestiona con este fallo, lleva a una cierta separación entre decisiones probatorias epistémicas y decisiones probatorias distributivas. Yo creo que esa separación relativa, por las restricciones que tienen las teorías de justificación, ya sea la consecuencialista estricta o la deontologicista, restricciones informativas, es indeseable. ¿Qué más ocurriría? Bueno, ocurriría que una decisión estaría justificada de acuerdo a este modelo, de acuerdo a una idea de unidad de valor o de bondad moral como valor social. ¿Qué significa esto? Esto significa, tarde o temprano, que una teoría como la clásica respecto a la racionalidad de las decisiones nos lleva a una justificación basada en juicios morales neutrales. Yo creo, y esta pues, es una de las intuiciones que está detrás del trabajo, es que necesitamos juicios de valor posicionales o con información relativa a la gente para justificar estas decisiones probatorias distributivas. ¿Qué significa esto? Necesitamos de un aparato conceptual en relación a la racionalidad subjetiva de la decisión, es decir, al sistema de valor que el decisor ha hecho propio, que nos permita ingresar primero la máxima cantidad de información disponible y, por lo tanto, acercar las decisiones epistémicas a las distributivas. Además, que nos permita valorar o entender como razones válidas los compromisos del sujeto que decide. Y es decir, no solamente aceptar razones neutrales o razones universalizables en razón de su imparcialidad, sino también razones vinculadas, por ejemplo, a valores morales no neutrales, como por ejemplo el compromiso institucional que asume quien es juez, o el deseo o la preferencia del juez por hacer bien su trabajo, que son razones no universalizables por su imparcialidad, sino más bien universalizables derivativamente. ¿Qué significaría esto? Esto significaría, tarde o temprano, si tuviéramos que ponerle un rótulo,
aceptar que las decisiones probatorias distributivas, si quieren acercarse a las decisiones probatorias epistémicas, deberían justificarse con un modelo de razonamiento, justificarse en un sentido de la racionalidad subjetiva, con un modelo de razonamiento que podríamos llamar de evaluación consecuencialista. En términos más simples, una suerte de neoconsecuencialismo. Es decir, deberíamos aceptar que hay razones morales no neutrales, por una parte, que el juez podría usar para justificar esta decisión probatoria distributiva. Además, deberíamos aceptar un amplio margen respecto a cuál es la información relevante para tomar esta decisión probatoria distributiva. 3, deberíamos aceptar que el juez evalúe las consecuencias de la decisión, pero no solamente en términos del estado de cosas que se produce a raíz de la decisión, sino además el estado de cosas que es constituido por la decisión, que es una cuestión un poco distinta, porque no podemos decir que la situación procesal que resulta de la decisión probatoria sea resultado de esa decisión, sino que más bien es constituida por la decisión. Y entonces formulo una suerte de listado de requisitos, o de acuerdo a estos postulados, listado de requisitos o de condiciones que yo creo debería cumplir un modelo de razonamiento que me garantice que la racionalidad subjetiva de la decisión probatoria se va a alinear con la racionalidad objetiva. ¿Cuáles serían estos requisitos de este modelo de razonamiento, yo entiendo moral, ya a estas alturas, que debería tener el juez respecto de una decisión distributiva para acercar los hechos y los valores, si lo ponemos de alguna manera? Bueno, los enuncio en el punto 17 del trabajo. Creo que es necesario, y eso ya lo he adelantado, integrar la máxima cantidad de información fáctica. Esto es importante, ¿en qué sentido? En el sentido de que el tipo de razonamiento que estoy proponiendo considera que toda información que altere nuestra valoración de las consecuencias de la decisión es información relevante para tomar esa decisión. Segundo punto, debería permitirse al juez expresar sus compromisos y que las razones morales no neutrales se expresaran en la decisión como razonamientos válidos. En tercer lugar, debería aceptarse que agentes con la misma información epistémica valoren de modos diferentes un mismo estado de cosas. De tal manera de que la posición del sujeto respecto de la cual observa el estado de cosas sobre el que va a decidir sea considerada como razón para tomar la decisión distributiva. En cuarto lugar, se debe posibilitar al juez no solo considerar el rol procesal o los intereses de las partes al tomar la decisión, sino también los condicionamientos de las partes. Aquí en este punto estoy pensando en abrir la posibilidad para que la justificación de las decisiones probatorias distributivas consideren peculiaridades culturales o peculiaridades contextuales de las partes como razones para tomar la decisión. En quinto lugar, y esto ya lo había adelantado, es necesario poder realizar una evaluación respecto del estado de cosas que es constituido por la decisión. Esto es importante en la medida en que el consecuencialismo estricto solamente es capaz de
valorar moralmente los estados de cosas que son causados por una acción y no los que son constituidos por ella. En sexto lugar, es necesario promover una posición responsable respecto del juez, o sea, del juez respecto de la decisión que toma. Esto me permite dejar a un lado cualquier posibilidad de una ética de la convicción o de un sistema de valor basado en estados subjetivos del juez, sino más bien exigirle que dé razones de sus preferencias. Y en último lugar, básicamente, la idea, me parece a mí, esta es una interpretación que podría ser cuestionada, detrás de el problema de alinear la racionalidad subjetiva con la racionalidad objetiva es aumentar la carga argumentativa del juez en este punto. ¿Qué significa esto? Exigirle al juez que dé razones sobre, no solo sobre el sistema de valor compartido, que es el sistema normativo, sino sobre el sistema de valor que él adopta para interpretar las formulaciones del sistema normativo. Podríamos decirlo de una manera simple, la teoría política del juez o la filosofía política del juez, que yo postulo que tiene que ser neoconsecuencialista, para tomar la decisión probatoria distributiva. ¿Cuál es el efecto que creo que producen estos requerimientos? El efecto que producen estos requerimientos, me parece a mí, es que es posible acercar una decisión probatoria epistémica a una decisión probatoria distributiva en dos sentidos. Primero, en información verdadera puede derrotar a un valor distinto de la verdad al momento de tomar una decisión distributiva. ¿Por qué? Porque aumentamos la base de información que es relevante para tomar una decisión distributiva. Y al mismo tiempo, un valor distinto de la verdad podría derrotar al valor de la verdad al tomar una decisión epistémica. Me parece que ese acercamiento me permite justificar mejor y promover, porque tarde o temprano es una tesis normativa, y promover una solución en estas decisiones probatorias al problema que había detectado Caracciolo, que es el problema que da inicio al trabajo, que es que en el modelo clásico de la teoría de la decisión racional podemos encontrar la paradoja de tener una decisión subjetivamente racional, es decir, tomada por el sujeto de acuerdo al sistema de valor que él ha adoptado para sí, pero impredecible. Es decir, que no somos capaces de poder pronosticarla, aunque conozcamos el contenido del sistema normativo, porque el sistema normativo no nos informa sobre cuál es la decisión del sujeto del sistema de valor de referencia. Eso sería.